Hay personas que te traicionarán y seguirás perdonándolas, no porque seas noble, sino porque tienes miedo de quedarte solo. La traición no duele por el acto, duele porque revela que ya elegiste mal desde el inicio. Y aún así, volviste. Maquiavelo nunca perdonó ciertos golpes, no por venganza, porque entendió que perdonar lo imperdonable es enseñarle al mundo que no tienes columna vertebral. Si este contenido te remueve algo incómodo, quizás sea momento de dejar tu huella en los comentarios. Y si lo que encuentras aquí te confronta con verdades que preferirías ignorar, ese like es tu forma de admitir que algo resonó donde no querías escuchar. Maquiavelo no era un monstruo, era un espejo. Y en ese espejo, las cortes renacentistas vieron lo que realmente eran: nidos de serpientes con coronas. Él simplemente tuvo el valor de nombrar lo que todos practicaban en silencio. No inventó la traición, la documentó. Y descubrió que existen traiciones que destruyen algo más que la confianza. Destruyen tu autoridad interna. Esa autoridad que determina si eres cazador o presa en cada interacción humana. Perdonar una traición no te hace compasivo. Te convierte en territorio disponible, en espacio conquistable, en recurso explotable. La masa perdona todo. Y por eso la masa no gobierna nada, ni siquiera sus propias vidas. Perdonan porque creen que eso los hace superiores moralmente. Pero la moral sin poder es solo ruido de fondo. El ego frágil necesita perdonar para sentirse iluminado, para subir una foto con un texto sobre la paz interior mientras le tiembla la voz al confrontar al mesero que le trajo la orden equivocada. La positividad ingenua es la religión de los que no quieren admitir que el mundo tiene dientes. Te dirán que todo pasa por algo, que las personas cambian. Pero Maquiavelo sabía algo más profundo. Las personas no cambian su naturaleza, solo las circunstancias que la revelan. Y quien te traicionó una vez ya te mostró su arquitectura interna. Creerle después es tu culpa, no la suya. Existe una ley invisible que gobierna toda interacción de poder. Las personas no respetan lo que obtienes fácilmente, ni siquiera su propio perdón. Cuando perdonas sin costo, sin consecuencia, sin pérdida para el traidor, estás enviando un mensaje subterráneo que ni siquiera el lenguaje puede articular. Puedes lastimarme porque no me valoro lo suficiente como para alejarme. Y ese mensaje viaja más rápido que cualquier palabra. Se aloja en su sistema nervioso. Y la próxima vez que necesiten pisar a alguien, tu cara será la primera que aparezca en su mente. No porque seas débil, sino porque ya demostraste que tu límite es negociable, que tu frontera personal tiene una puerta giratoria, que tu dignidad está sujeta a regateo emocional. El mundo está diseñado para castigar a quien muestra vulnerabilidad sin estrategia. La traición es un test, un experimento involuntario donde alguien evalúa cuánto puede tomar de ti antes de que reacciones. Y si no reaccionas, no es que hayas pasado el examen, simplemente te reclasificaron. Ahora eres útil, no respetable, funcional, no indispensable. El traidor sabe que puede volver, y lo hará, pero no como igual, sino como alguien que ya tiene un mapa de tus debilidades. Perdonar sin reestructurar completamente las relaciones, regalar ese mapa actualizado, con nuevas rutas marcadas en rojo, con advertencias de dónde atacar la próxima vez, con notas sobre qué botones presionar cuando necesite algo de ti. Maquiavelo identificó 5 situaciones donde el perdón no es generosidad, es suicidio político. Y la política no ocurre solo en palacios, ocurre en tu sala, en tu oficina, en cada vínculo donde existe un desequilibrio de poder, aunque sea mínimo. Ocurre cada vez que alguien tiene algo que tú necesitas, o crees que necesitas. Primera situación: cuando alguien te traiciona para ganar estatus social frente a otros.
No te apuñalaron en privado. Te usaron como escalera pública. Esto no fue un error. Fue un sacrificio ritual donde tú fuiste la ofrenda y ellos el sacerdote. Hubo audiencia. Hubo cálculo. Hubo una decisión consciente de que tu humillación valía menos que su aplauso temporal. Perdonar esto es decirle al mundo: pueden usarme como plataforma siempre que me avisen después. El traidor no actuó desde la emoción, actuó desde la estrategia. Evaluó el costo de perderte versus el beneficio de ganarse a esa sala, a ese grupo, a esa persona que admiraba. Y tú perdiste. Perdonar aquí no es nobleza, es complicidad con tu propia degradación. Porque la próxima vez que esa persona necesite validación externa, ya sabe que tu dignidad está en oferta. Piensa en lo que realmente ocurrió en ese momento. Alguien calculó el peso de tu valor contra el peso de una palmada en la espalda, de una risa compartida, de una entrada al círculo que deseaba. Y tú pesaste menos. No es que te haya traicionado impulsivamente, es que hizo números. Y los números dijeron que podía sacrificarte y salir ganando. Cuando perdonas esto, estás validando esa ecuación. Estás confirmando que el cálculo fue correcto, que efectivamente tu valor es inferior a lo que ganaron al pisotearte. Y la próxima vez que necesiten sumar puntos sociales, volverán a hacer los mismos números y volverás a perder. Porque ya probaron que funciona. Maquiavelo diría: quien te sacrifica en el altar de su ego, nunca dejará de necesitar altares. Y tú seguirás siendo la víctima más conveniente. Porque ya conoces el ritual, ya sabes tu papel. Y lo peor, ya demostraste que volverás a subirte al altar voluntariamente. Solo necesitan llamarte. Solo necesitan decir las palabras correctas, y ahí estarás, listo para ser sacrificado de nuevo. Porque en tu mente, perdonar es superior. Pero en la realidad, perdonar sin costo es solo entrenar a alguien en cómo herirte eficientemente. Segunda situación: cuando te traicionan. Después de 1900, que los salvaste. Esto es veneno puro. Porque no solo ignoraron tu bondad, la estudiaron, aprendieron tu patrón, vieron cómo funcionas bajo presión, cómo das sin pedir, cómo priorizas a otros sobre ti. Y usaron toda esa información para el golpe. No traicionan a pesar de tu ayuda. Traicionan porque tu ayuda les reveló que eres explotable, que tu sistema de valores te hace predecible, y lo predecible siempre pierde. Esta traición tiene un mensaje implícito. Tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Y tienen razón, porque alguien que realmente no necesita puede alejarse sin culpa, sin drama, sin dar explicaciones. Cuando salvaste a esa persona, no solo le diste una salida, le diste información estratégica sobre ti, le mostraste tus prioridades, le revelaste que eres de los que actúan cuando otros sufren, que no puedes quedarte quieto viendo a alguien hundirse, y esa información, en las manos equivocadas, se convierte en arma. Porque ahora saben exactamente qué cuerda tocar cuando necesiten algo de ti. Saben que si simulan vulnerabilidad, tú responderás. Que tu necesidad de rescatar es más fuerte que tu capacidad de discernir quién merece ser rescatado. Y la traición posterior no es ingratitud, es confirmación. Están confirmando que leerte fue fácil, que manipularte fue más fácil aún, y que volverá a funcionar. Perdonar a quien te traicionó después de tu rescate es enseñarle que dar no tiene costo para ti, que volverás, que tu necesidad de ser útil es más fuerte que tu autopreservación. Maquiavelo sabía que la gratitud no existe en las personas que se acostumbran a recibir, solo existe el hambre de seguir recibiendo. Y tú acabas de confirmar que el buffet sigue abierto, que pueden volver, servirse de nuevo, y que incluso si escupen en el plato, tú lo limpiarás y volverás a llenarlo.
porque lo que llamas bondad, ellos lo llaman debilidad sistemática. Y tienen razón. Hay algo más oscuro aquí. Algo que casi nadie admite. Cuando rescatas a alguien, en el fondo esperas gratitud eterna. Esperas que esa persona te deba algo, que reconozca para siempre que sin ti estarían perdidos. Pero la deuda genera resentimiento, y el resentimiento genera traición, porque nadie quiere caminar por la vida sintiéndose inferior a su Salvador. Nadie quiere ser el proyecto de caridad de otro. Entonces, traicionan, no para ser malvados, sino para recuperar algo de poder en una dinámica donde se sintieron pequeños. Y tú, al perdonar, perpetúas ese ciclo. Vuelves a colocarte en el pedestal del Salvador. Vuelves a generar deuda. Vuelves a plantar las semillas de la próxima traición. Tercera situación. Cuando la traición puso en riesgo algo vital, tu reputación profesional, tu estabilidad económica, tu seguridad emocional. No fue un comentario hiriente, fue un misil dirigido a tu centro de gravedad. Hubo intención de daño estructural, y eso no se hace por accidente, eso se hace porque alguien decidió que tu caída era necesaria para su ascenso. O peor aún, que tu caída era entretenida. Cuando perdonas una traición de este calibre, estás normalizando el intento de asesinato simbólico. Estás diciéndole al traidor, casi me destruyes, pero está bien, sigamos como si nada. Y lo que el traidor escucha es, la próxima vez puedo terminar el trabajo. Esta traición no es emocional, es arquitectónica. Apuntaron a las columnas que sostienen tu vida, a los pilares que mantienen tu estructura en pie, y lo hicieron sabiendo exactamente qué pasaría si esas columnas caen. No es que te lastimaron en un momento de ira, es que diseñaron tu colapso, lo planearon, lo ejecutaron, y probablemente observaron para ver si funcionaba. Cuando perdonas esto, no estás siendo compasivo, estás siendo cómplice de tu propia demolición. Estás validando que tu arquitectura vital puede ser atacada sin consecuencias reales, porque ya no hay miedo, ya no hay consecuencia. Maquiavelo entendía que el miedo es un lenguaje más antiguo que el amor y más efectivo. No necesitas que te amen, necesitas que sepan que tocarte tiene precio. Perdonar lo imperdonable borra ese precio y te convierte en mercancía de descuento, en blanco fácil, en territorio sin defensas. Y los depredadores pueden oler eso, pueden sentir cuando alguien no se defenderá, cuando alguien absorberá el golpe y pedirá disculpas por estar en el camino del puño. Esa es la señal que envías cuando perdonas una traición estructural, y esa señal viaja. Otros la captan, y la fila de traidores potenciales empieza a formarse. Hay una regla no escrita en el poder. Respetan más a quien devuelve el golpe que a quien ofrece la otra mejilla. La otra mejilla es hermosa en teoría. En la práctica, es solo otra superficie disponible para ser golpeada. Y eventualmente te quedas sin mejillas. Te quedas sin superficies. Y ahí, arrodillado y ensangrentado, todavía dirás que perdonar te hace mejor persona. Pero mejor, ¿para quién? No para ti. Quizás para el inventario moral que necesitas mantener para dormir por las noches. Pero en el mundo real, el que perdona sin límites no hereda la tierra, solo hereda más golpes. Cuarta situación. Cuando el traidor ni siquiera pidió perdón, pero tú lo ofreciste. Esto es capitulación total. Es rendirse antes de que empiece la batalla. El traidor no mostró remordimiento. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento. Pero tú, desde tu necesidad de cerrar ciclos, de evitar conflicto, de ser la persona madura, extendiste el perdón como si fuera un cupón de descuento que caduca pronto. ¿Y sabes qué comunica eso? Que tu perdón no tiene valor, que lo regalas incluso cuando nadie lo pide,
que tu paz interna depende más de resolver la incomodidad que de exigir respeto. Maquiavelo lo diría así: quien regala perdón no solicitado está confesando que necesita más la relación que la dignidad. Y esa confesión te coloca eternamente en desventaja, porque ahora el traidor sabe que puede hacer lo que quiera. Tú encontrarás la forma de justificarlo, procesarlo, perdonarlo. Tú harás el trabajo emocional por ambos, y él seguirá actuando sin freno, porque no hay freno. Tú lo quitaste antes de que él siquiera preguntara, antes de que siquiera reconociera que hizo algo mal. Le diste absolución preventiva, perdón anticipado para crímenes futuros. Piensa en la dinámica de poder que esto crea. Una persona te lastima. Ni siquiera tiene la decencia de fingir arrepentimiento. Y tú, desde tu incomodidad con el conflicto, saltas a cerrar la brecha, a restaurar la armonía, a hacer que todo vuelva a la normalidad. Pero la normalidad que restauras no es la que existía antes de la traición. Es una nueva normalidad donde quedó establecido que puedes ser lastimado sin que el agresor tenga que rendir cuentas, sin que tenga que hacer el mínimo esfuerzo de pedir disculpas. Tú hiciste todo el trabajo. Tú cargaste toda la incomodidad. Y él simplemente esperó a que terminaras de limpiarlo todo. Y lo harás de nuevo. Porque este patrón no es sobre esa persona, es sobre ti, sobre tu incapacidad de tolerar la tensión, sobre tu necesidad compulsiva de resolver, de arreglar, de hacer que las cosas estén bien incluso cuando no deberían estarlo. Y los traidores pueden sentir eso. Pueden oler a alguien que hará todo el trabajo emocional, que absorberá todo el daño, que perdonará sin que se lo pidan, y gravitarán hacia ti. No porque seas especial, sino porque eres conveniente, porque contigo pueden ser su peor versión sin pagar el precio. Quinta situación. Cuando la traición fue premeditada y fría, no hubo explosión emocional, no hubo malentendido, hubo planificación, hubo tiempo de sobra para detenerse, y aún así, siguieron adelante. Esto significa que evaluaron todas las variables, tu dolor, tu confianza, la relación completa, y decidieron que valía la pena destruirla. Esto no es impulso, es ejecución. Perdonar una traición calculada es como perdonar a un francotirador que falló el disparo. No cambió de opinión, solo falló la puntería. Y si le das otra oportunidad, ya conoce tu ruta, tus horarios, tus puntos ciegos. La próxima vez no falla. Esta es quizás la traición más reveladora de todas, porque elimina cualquier excusa. No pueden decir que actuaron desde la emoción, que estaban enojados, que no pensaron. Pensaron bastante, tanto que diseñaron cada paso. Anticiparon tu reacción, prepararon sus justificaciones, y aún así ejecutaron. Eso significa que tu destrucción no fue un efecto colateral, fue el objetivo, o al menos fue un precio aceptable para conseguir lo que querían. Y cuando perdonas esto, estás diciendo: entiendo que calculaste fríamente mi destrucción, y está bien, podemos seguir como si nada. Maquiavelo no creía en segundas oportunidades con asesinos estratégicos, porque la estrategia no nace del arrepentimiento, nace de la necesidad. Y esa necesidad sigue ahí. Solo está esperando el momento correcto para volver a ejecutarse. Perdonar aquí no es un acto de fe, es un acto de negación. Estás apostando a que la persona cambió su naturaleza fundamental. Pero las naturalezas no cambian, solo se adaptan, y lo único que se adaptó fue su método. Ahora saben que incluso si te traicionan calculadamente, eventualmente perdonarás. Entonces la próxima traición será aún más audaz, porque el riesgo bajó, el costo se eliminó, y la recompensa sigue siendo la misma. Hay algo profundamente perturbador en la traición premeditada. Es la evidencia de que durante días, semanas, quizás meses,
Alguien caminó a tu lado sabiendo lo que iba a hacer. Te sonrió sabiendo. Compartió comidas contigo sabiendo. Te dio consejos sabiendo que pronto te apuñalaría. Esa dualidad requiere un nivel de compartimentación psicológica que no desaparece con un perdón. Esa capacidad de sostener dos realidades, la que te muestra y la que está construyendo en secreto, es permanente, es parte de cómo están cableados, y perdonar no recablea a nadie. Ahora bien, estas 5 situaciones no son solo descripciones, son espejos. Si has perdonado alguna de ellas, no te juzgo, te entiendo. Porque perdonar es más fácil que enfrentar el vacío que deja la ausencia. Es más cómodo creer que la gente cambia que aceptar que elegiste mal. Es menos doloroso racionalizar la traición que admitir que permitiste el acceso a alguien que no lo merecía. Pero aquí está la verdad que Maquiavelo entendió y que la mayoría nunca acepta. Perdonar no siempre es virtud. A veces es cobardía disfrazada de espiritualidad. A veces es miedo vestido de compasión. A veces es simplemente la incapacidad de estar solo con tu propia compañía. La ley fundamental que sostiene todas las anteriores es esta. La gente respeta los límites que enforzan dolor cuando se cruzan. No los límites que anuncias. No los límites que explicas. Los límites que actúas. Y el perdón sin consecuencia es la eliminación del límite. Es decir, esto que hiciste me dolió profundamente, pero no lo suficiente como para cambiar nada entre nosotros. Y esa frase, aunque nunca la digas en voz alta, se graba en el ADN de la relación, se convierte en el precedente, en el permiso tácito, en la licencia renovable para repetir, porque ahora ambos saben que tu dolor no es suficiente motivación para que tomes acción, que puedes ser lastimado hasta cierto punto sin que haya consecuencias reales, y ese punto seguirá expandiéndose, porque cada vez que perdonas sin costo, mueves el límite un poco más allá, hasta que eventualmente no hay límite, solo hay un espacio infinito donde pueden hacer lo que quieran contigo. Pero hay algo más oscuro aún, algo que pocos admiten. A veces perdonas porque te da poder moral, porque te convierte en el mártir, en el santo, en el que está por encima. Y ese poder es adictivo. Es más fácil ser la víctima, perdonadora, que ser la persona que se aleja y reconstruye desde cero. Porque alejarse requiere fuerza. Perdonar solo requiere palabras. Y las palabras son baratas. Maquiavelo lo vio en todas las cortes. Los que más perdonaban no eran los más fuertes, eran los más adictos a la narrativa de su propia bondad. Necesitaban el papel del héroe compasivo, porque sin ese papel, ¿quiénes eran? Solo personas que toleraban maltrato. Y eso no se puede poner en una biografía inspiradora. No puedes escribir un libro sobre cómo te quedaste en situaciones que te destruían porque tenías miedo de estar solo. Pero sí puedes escribir sobre cómo perdonaste 70 veces 7 y fuiste una luz en la oscuridad. Aunque esa luz solo iluminó tu propia degradación. Existe una trampa psicológica que pocos detectan. Cuando perdonas a quien no lo merece, tu mente entra en un estado de disonancia cognitiva, porque sabes que lo que hicieron estuvo mal, pero también necesitas justificar por qué siguen en tu vida. Entonces, comienzas a reescribir la historia. No fue tan grave. Yo también he cometido errores. Las personas merecen segundas oportunidades. Y cada una de esas frases es una mentira que te cuentas para no enfrentar la verdad. Que tienes miedo de estar solo. Que tienes miedo de que nadie más te elija. Que prefieres una relación dañada a ninguna relación. Y el traidor lo siente. No conscientemente, pero lo siente. Percibe que te aferras. Y quien se aferra siempre pierde. Porque el aferramiento genera un desequilibrio de poder tan obvio
que hasta un niño podría detectarlo. Y en ese desequilibrio, toda negociación futura ya está perdida. Ya demostraste que necesitas más. Y quien necesita más, siempre acepta menos. La disonancia cognitiva es brutal. Tu mente sabe que deberías alejarte, pero tu corazón, o tu miedo, o tu necesidad, te mantiene ahí. Y para resolver esa tensión interna, comienzas a distorsionar la realidad. Minimizas lo que pasó. Maximizas tus propios defectos para equilibrar la balanza. Te convences de que en realidad tú también tuviste culpa, que provocaste la traición de alguna forma. Y lentamente, sin darte cuenta, te conviertes en cómplice de tu propio abuso. Porque abuso no es solo lo físico, abuso es cualquier patrón donde alguien viola tus límites repetidamente y tú sigues permitiendo el acceso, y el perdón crónico es el combustible que mantiene ese motor funcionando. Ahora la diferencia entre el actor y el maestro. El actor perdona porque quiere ser visto como superior. El maestro no perdona porque no necesita probarse nada. El actor usa el perdón como herramienta de control emocional sobre el otro. Mira cuán grande soy que te perdono. El maestro simplemente se retira, sin anuncio, sin drama, sin darle al traidor el placer de ver su impacto. El actor todavía está en el tablero jugando. El maestro ya salió del casino, porque entendió que algunos juegos no se ganan jugando, se ganan no jugando, pero se ganan negándose a participar en dinámicas donde la única forma de ganar es perder una parte de ti mismo en el proceso. El actor necesita audiencia, necesita que el traidor sepa que fue perdonado, necesita que otros vean cuán noble fue. El maestro no necesita testigos, porque su validación no viene de afuera, viene de la certeza interna de que proteger su paz es más importante que mantener una relación tóxica. El actor perdona y lo anuncia. El maestro se aleja y no explica. Porque las explicaciones son para quienes todavía creen que la otra persona merece entender. Pero algunos no merecen tu energía explicativa. Algunos solo merecen tu ausencia. Silenciosa, permanente, innegociable. Y aquí viene la inversión total. La verdadera pregunta no es si debes perdonar. La verdadera pregunta es, ¿por qué necesitas seguir conectado a alguien que ya demostró quién es? ¿Qué vacío en ti está llenando esa persona que ni siquiera la traición puede romper el vínculo? Esa es la pregunta incómoda, porque si la respondes con honestidad, descubrirás que el problema no es el traidor. El problema es por qué le diste acceso, por qué lo mantuviste ahí, por qué, incluso después del golpe, sigues buscando razones para quedarte. Y esa búsqueda no es amor, es dependencia. Y la dependencia nunca es poder. La dependencia es la antítesis del poder. Es la rendición de tu autonomía a cambio de la ilusión de compañía. Maquiavelo escribió algo que pocos citan. Los hombres ofenden más fácilmente a quien aman que a quien temen. Lee eso otra vez. Te traicionan más fácilmente si saben que volverás. Si saben que tu amor, tu lealtad, tu necesidad de conexión es más fuerte que tu capacidad de alejarte. El miedo no es lo opuesto al amor, es su guardián. Es lo que mantiene a la gente honesta. No el miedo al castigo físico, el miedo a perderte. Pero si ese miedo no existe, si saben que eres perdonador crónico, entonces no hay guardián. Solo hay un jardín abierto donde pueden entrar, tomar lo que quieran y salir sabiendo que la puerta seguirá abierta mañana, y pasado mañana, y el año que viene. El amor sin miedo es unilateral, es explotación disfrazada de romance, es abuso pintado de devoción, porque la persona amada sin consecuencias por su mal comportamiento no está en una relación. Está en un parque temático donde puede hacer lo que quiera sin que le cobren la entrada. Y eventualmente se aburre. No porque tú no seas suficiente,
sino porque lo fácil nunca es valioso. Lo que se obtiene sin esfuerzo no se aprecia. Y tú te convertiste en lo más fácil del mundo. Disponible, predecible, seguro. Y lo seguro nunca genera respeto. Solo genera comodidad. Y la gente deja la comodidad cuando encuentra algo más emocionante. Pero nunca valoran la comodidad mientras la tienen. Solo la usan. La metáfora final es esta. Imagina un castillo. Tiene murallas altas, fosos profundos, arqueros entrenados. Pero el rey es generoso. Tan generoso que cada vez que alguien ataca, baja el puente, abre las puertas y dice: «Entiendo que tenías hambre. Pasa, toma lo que necesites». ¿Cuánto tiempo crees que dura ese reino? No cae por los enemigos. Cae porque el rey confundió apertura con fortaleza. Confundió perdón con estrategia. Y al final, el castillo sigue en pie. Pero está vacío. Porque todos tomaron lo que quisieron y se fueron. No había razón para quedarse. No había consecuencia por irse. Y el rey murió solo, convencido de que fue noble. Pero la nobleza sin límites no es nobleza. Es autodestrucción en cámara lenta. Es el colapso voluntario de todo lo que pudiste haber sido si hubieras protegido tus fronteras con la misma ferocidad con la que protegías tu imagen de persona bondadosa. El castillo vacío es tu vida si sigues este camino. Puedes tener las murallas más altas. Puedes tener los principios más nobles. Pero si tu puerta está siempre abierta, si tus defensas nunca se activan, entonces tus murallas son decorativas, son teatro, son la ilusión de protección sin la sustancia de la misma. Y la gente lo sabe. Pueden verlo, pueden sentirlo, y actuarán en consecuencia. No porque sean malvados, sino porque así funciona el mundo. Las personas toman lo que se les permite tomar, empujan hasta encontrar resistencia, y si nunca encuentran resistencia, siguen empujando hasta que ya no queda nada que empujar. Entonces te pregunto directamente, sin filtros, sin salida fácil, ¿cuántas veces has perdonado porque era más fácil que soltar? ¿Cuántas veces has llamado madurez a lo que en realidad era miedo? ¿Cuántas traiciones más necesitas antes de admitir que el patrón no está en ellos, está en ti? Porque mientras sigas creyendo que perdonar te hace mejor persona, seguirás siendo el territorio donde otros practican su peor versión. Y eso no es compasión, es complicidad con tu propia desaparición. Es participar activamente en tu propio borrado. Es entregarles el pincel y pedirles que te eliminen del lienzo de tu propia vida. Y aquí la verdad más dura de todas, la que nadie quiere escuchar. Cada vez que perdonas lo imperdonable, no solo traicionas tu dignidad, traicionas a la versión de ti que pudo haber sido. Esa versión que tenía límites claros, que valoraba su paz por encima de la validación externa, que entendía que soltar a las personas equivocadas es la única forma de hacer espacio para las correctas. Cada perdón injustificado es un voto contra esa versión. Es elegir la comodidad presente sobre el bienestar futuro. Es hipotecar tu potencial a cambio de no sentir la incomodidad de estar temporalmente solo. Porque estar solo no es el problema. El problema es estar acompañado por las personas equivocadas. Eso sí es soledad. La peor clase de soledad. La soledad que viene de estar rodeado de gente que no te ve, que no te valora, que te usa como escenario para sus propias obras pero nunca te da un papel protagonista. Esa soledad es más profunda que cualquier noche a solas, porque al menos cuando estás solo físicamente, puedes admitir que estás solo. Pero cuando estás solo en compañía, tienes que fingir. Tienes que actuar como si estuvieras acompañado, como si esas relaciones significaran algo. Y ese fingimiento te vacía más rápido que cualquier abandono. Si algo de esto removió el piso donde estabas parado cómodamente, déjalo en los comentarios. No necesitas estar de acuerdo.
Solo necesitas ser honesto contigo mismo. Escribe lo que realmente piensas, lo que nunca te has atrevido a admitir en voz alta. Porque a veces la primera persona a la que necesitas confesarle la verdad es a ti mismo. Y si este guión te hizo ver algo que preferías ignorar, ese like no es para mí. Es tu marca en el suelo. Tu forma de decir, estuve aquí y algo cambió. O al menos, algo tembló. Algo se agrietó. Y quizás, solo quizás, esa grieta es el inicio de la ruptura que necesitabas hacer hace años.